le dicen, sabes que te vas a quedar en tal cuarto, pero te quedas acompañada con tu bebé. No puedes quedarte sola. ¿Y por qué? Porque hay una bruja que luego viene y se quiere llevar a los niños aquí en la zona. Ella se despertó y le dijo a su prima, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escuchan esos ruidos? ¿Quién está ahí arriba? Pues es la bruja que se quiere llevar a tu bebé, quiere acercarse. Y me dijo que lanzaron unas bolitas de pimienta, que las bolitas de pimienta lo que hacen, me decía ella, son ahuyentar a la bruja con su aroma. No les gusta el aroma de la pimienta. Lo platiqué con algunos familiares, algunos amigos me decían, algunos pues se te subió una bruja al carro. Otros me dijeron, era un ente de ahí de la zona boscosa, del bosque, se te subió al carro, un espíritu, un fantasma, o querían que tuvieras un accidente y ahí te quedas. Y a él le dio como un temor, o sea, dice, estaba muy bonita, pero la verdad mi cuerpo, mis reacciones me decían, no te acerques, te va a pasar algo. Y él caminó un poco más, se le vuelve a aparecer más adelante del río, esa misma señora, y ahí es donde dice, ya la vi, y no tenía pies, estaba como flotando. Llegan, y el chavo estaba tirado sin playera. ¿Has visto las mordidas de sanguijuela? Sí, las he visto y las he vivido también. Este vato traía mordidas cerca del cuello y en el pecho como de sanguijuela. Cuando pudo hablar, les dijo que cuando se acercaron a ver esta bola de fuego y se dieron la vuelta para irse, él escuchó que alguien le hablaba y que cuando volteó vio una bola de fuego. Que él les gritó que voltearan porque había una bola de fuego, pero que él, por más que hacía el intento de hablar, ya no podía ver. Se quedó mudo. Y se volteó y quería ver la bola de fuego y ya era una señora. Me lo quedo viendo fijamente y de la nada se le disloca la quijada. Ah, caray. ¿Sí has visto una persona con la quijada dislocada? O sea, completamente sí. La trae como colgando la Así quijada. Es. Entonces este vato de la nada la quijada se le hace de lado y se le cuelga y se ve como si estuviera gritando y los ojos se le quedan en blanco. La señora era muy católica y dice, yo la verdad pues no creía en eso. Entonces hasta que sí ya había un hijo muy grave y le dije, ¿sabe qué? Pues sí lo vamos a llevar con alguien que sepa, con un curandero y demás. Lo llevaron y cuando llegaron le dijo, tu hijo ya no se va a salvar. Bienvenidos a Reino Paranormal, el podcast donde contamos historias que nos erizan la piel y nos adentramos en lo desconocido. Comenzamos. En este nuevo capítulo, por segunda ocasión, y es la primera persona que repite en este podcast, a mi amigo Lalo. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar de nueva cuenta contigo, disfrutando y con más historias. Muy bien, oye, quedaron pendientes muchas anécdotas, ya platicando un poco más, quedaron pendientes muchísimas de brujería. Por ahí traigo alguna para este capítulo bastante chida, que tiene que ver con el señor de Chalma, con la visita al señor de Chalma. Y pues creo que vamos a seguir la plática y yo creo que va a ser un chingón de capítulo, ¿no? Es correcto, tenemos muchas historias pendientes y listo para escuchar esa nueva historia. ¿Quieres empezar tú con la primera? ¿Hablando de bruja? Sí, estoy de acuerdo. Tengo una historia de una compañera de trabajo. Ella me contó la historia de cuando su hijo estaba bebé. Ella fue a una fiesta con unos familiares aquí en la Magdalena Contreras, cerca de donde hay un río. Ella estuvo tranquila, todo normal, disfrutaron de la fiesta, pero cuando llegó la noche, ellos ya no se podían regresar, ya era muy tarde, no había transporte para que se pudieran regresar. Le dicen, sabes que te vas a quedar en tal cuarto, pero te quedas acompañada con tu bebé. No puedes quedarte sola. ¿Y por qué? Porque hay una bruja que luego viene y se quiere llevar a los niños aquí en la zona. Y ella dice, ok, yo no creo en eso, pero pues me voy a quedar ahí acompañada. Y sí, efectivamente, como eso de la 1 de la mañana, me cuenta que empezó a escuchar ruidos en el techo de la casa. Era una casa con techo de asbesto o lámina. Y empezó a escuchar como pasos, como que rascaban.
Ella se despertó y le dijo a su prima, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escuchan esos ruidos? ¿Quién está ahí arriba? Pues es la bruja que se quiere llevar a tu bebé, quiere acercarse. Si no, ¿cómo crees que es la bruja? No, sí, nada más hay que estar pendientes del bebé que ahí esté y que no le pase nada. Me dice que les empezó a ganar el sueño y se durmieron y entró la tía. La tía las despertó y les dijo, no se duerman porque la bruja está intentando entrar ahora por la ventana. Ya la escuché. Total, lo que hicieron ellas fue poner un vaso de agua debajo de la cama. Me dijo que lanzaron unas bolitas de pimienta, que las bolitas de pimienta lo que hacen, me decía ella, son ahuyentar a la bruja con su aroma. No les gusta el aroma de la pimienta. Al día siguiente, cuando ellos ya se iban, ven una casa que estaba cruzando el río. La casa estaba toda pintada de negro y con las ventanas con madera tapadas, no entraba la luz. Le dijeron, lo que pasa es que la bruja vive allá enfrente. Y ya le platicaron que efectivamente luego la bruja hasta se transforma. Ya ves que se dice que se convierten como en guajolotes. Sí, sí, sí. Entonces, sí, dice, se escuchaban cosas arriba, pasos así. Y sí se escuchó, bueno, las ventanas estaban como forzadas de que intentaron entrar. Entonces esa es la historia de las brujas que me contó mi amigo. O sea, se intentaban llevar a su bebé. Así es. Pues mira, siguiendo con el tema de las brujas, me llegó una anécdota al canal y la tituló Las brujas en Chalma. Chalma es un lugar donde pues obviamente es famoso porque se va a visitar al señor de Chalma. Llega mucho peregrino en el mes de agosto, que es en especial donde es la fiesta, el 28. Mi familia, por parte de mi papá, es peregrina, o sea, cada año suelen ir caminando, no todos, pero sí algunos, yo también. Recuerdo que desde que tengo memoria hasta como por los 19, los 20 años, yo también cada año me iba caminando a Chalma. Entonces, justamente esta anécdota me llegó y pues me dio curiosidad. La persona que me lo manda es de aquí de San Gregorio, cerca de aquí donde vivimos. Entonces, esta persona comenta, van en una fecha distinta al 28 de agosto, el día de la fiesta, ellos tienen una peregrinación aparte. Entonces, él me cuenta que iban todos juntos en peregrinación. Y llegando a este lugar que le dicen Las Torres, que justamente pasas pues por montaña y por mucho bosque, siempre pues van a oscuras, pasan de madrugada. Entonces me cuenta esta persona que iba un chavo, yo creo que de unos 25, 26 años tenía en ese tiempo, y que iba cotorreando, dice, pues iban echando una chela, pero no iban borrachos en realidad, porque no está permitido estar a full de alcohol. Simplemente es una cerveza, 2 para aguantar, pero nada más. Sí. Entonces, cuenta esta persona que iban caminando y que justamente iban cotorreando acuérdate que las brujas, las bolas de fuego aquí aparecen y la fregada, pero nunca habían visto nada, simplemente se trataba todo como de a juego, ¿no? Entonces, de la nada, dice que iban caminando y que sí se empezó a iluminar una parte del bosque, como si algo se estuviera quemando. Dice que por pura curiosidad se acercaron un poco, pero no había nada. O sea, simplemente desapareció. Ok, fue todo. Siguieron el camino. Dice que se iban como unas 30, 40 personas. Siguieron el camino y siguieron camino y camino y camino. Hasta que llegaron a este lugar que se llama Agua de Cadena. Entonces, llegando ahí, pues ya todos, pues ya vamos a desayunar y que la fregada. Y de la nada ya no aparecía alguien. Ya no aparecía este chavo de unos 25, 26 años. Qué raro. Y fue como, oye, ¿qué pedo con este cabrón? ¿Dónde está? No, pues si venía con ustedes cotorreando. No, pues ya no, lo perdimos, ya no lo recuerdo. No, pues que la fregada, vamos a revisar. Y estas personas vuelven a hacer el camino, pero ahora de regreso. Porque le marcaban y pues no contestaban, no hay señal en ese lugar. Entonces, dicen, no contestaba. Regresamos haciendo el camino y no lo encontrábamos. No lo encontramos, llegamos a mitad de camino donde fue la última vez que lo vimos. Y no lo encontraba. Y dice, no, pues es que no nos desviamos nunca, o sea, jamás nos desviamos. ¿Qué hacemos?
pues vamos a buscarlo aquí al lugar donde nos desviamos a ver esta parte donde al parecer se estaba quemando. Claro. Llegan y el chavo estaba tirado sin playera. ¿Has visto las mordidas de sanguijuela? Sí, las he visto y las he vivido también. Este vato traía mordidas cerca del cuello y en el pecho como de sanguijuela. Y cuando llegaron el vato estaba ido completamente, o sea, no sabía qué pedo. Entonces dijeron, a lo mejor traía drogas, no sé, algo, ¿no? Y se perdió, no sé. Nada. Lo hicieron reaccionar y todo al vato, creo que dice que le pusieron torundas de alcohol. Y el vato reaccionó y fue como de ¿qué pasó? El vato se quedó completamente mudo. Se dice que no hablaba. Se quedó como oído, de verdad, completamente el vato. Y fue como de, oye, ¿por qué no nos dices nada? ¿Qué pasó? Dice que lo estuvieron ayudando a caminar, o sea, prácticamente jalando lo que es un buen tramo. Y que cuando pudo hablar, les dijo que cuando se acercaron a ver esta bola de fuego y se dieron la vuelta para irse, él escuchó que alguien le hablaba. Y que cuando volteó, vio una bola de fuego. Que él les gritó que voltearan porque había una bola de fuego, pero que él, por más que hacía el intento de hablar, ya no podía hablar. Se quedó mudo. Dice, volteé y quería ver la bola de fuego y ya era una señora. Dice, era una viejita. Y fuera de ahí, ya no recuerdo nada. Entonces, este chavo que me manda la anécdota me dice que iba a buscar la manera de que me mandaran las fotos, porque tiene la evidencia de estas como mordidas que tenía en el cuello y en el pecho. Todas las marcas. Pero el vato dice que se empezó a sentir muy mal, o sea que esos días de camino fueron horribles, pero horribles porque dice este chavo que se empezó a sentir muy muy débil, que se ponía como pálido, que lo tuvieron que llevar al hospital. O sea, el vato ya no llegó con el señor de Chalma, lo tuvieron que regresar al hospital, a la Ciudad de México, porque al parecer fue como si hubiera perdido mucha sangre. Le dijeron que justamente su sangre estaba muy baja. Yo creo que hicieron algo así, ¿no? Sí, me trae recuerdos eso de las brujas. Me recordaste la anécdota por la cual empecé un poco más a creer en todo esto. Resulta que la historia que no conté en la emisión pasada fue que fui a dejar a un amigo al antiguo camino del Desierto de los Leones. Por allá los caminos pues ya son más como pequeñas carreteras federales, ¿no? Un sentido de ida y otro de regreso. Lo voy a dejar y me dice, así como llegaste, así te tienes que regresar, porque si pones el Waze te va a marcar vueltas y giros que no existen, son como voladeros. Posiblemente son planchitas para estacionar carros y abajo están las casas. Total, se va la señal también ahí. Salgo de esa zona como llegué, así me lo aprendí. Y cuando empiezo a llegar a una parte boscosa, ya era de noche, de hecho eran como a las 2:30 de la mañana. Se me funde mi faro derecho. Dije, bueno, me queda uno. Está preocupante porque estaba oscuro. Los árboles en esa zona hacen copa y tapan inclusive la luz de la luna. Yo iba más preocupado porque me fuera a salir alguna persona, que me quisieran asaltar, que me quisieran quitar el carro. De momento voy avanzando y se me empieza como que a querer fundir el otro foco. Dije, no, pues si ya sin luces, pues ahora sí que ya valí, ¿no? No tengo cómo moverme muy claramente, no se ve nada. Ni un carro que pasara, alguien que me pudiera dar asistencia. Y entonces empiezo a ver cómo se empiezan a empañar los cristales. Y empezó a hacer un frío tremendo. Entonces yo iba preocupado por el faro, yo iba preocupado porque estaba oscuro, porque no se veía muy bien. Y estaba preocupado por el frío, dije, pues, ¿qué está pasando? Está medio raro. Mi carro tiene un descansabrazos, traía el brazo ahí. Yo estaba descansando, estaba ahí. Y de repente me tocan el brazo de atrás, me hacen... Y dije, caray, vengo solo, no debe de haber nada. No quise hacer caso. Venía ya asustado, ya venía con todo. Y dije, bueno, lo sueño no es, vengo bien, no tomé alcohol.
vengo en buen estado. Sigo avanzando, preocupado por todo lo que estaba sucediendo, poniendo el desempañante que no me estaba funcionando. Estaba algo estresado y de repente me hacen en el hombro. Yo dije, no, pues no está nada bien esto, ¿no? Ya hasta se sentía la vibra pesada, se empieza a sentir esa como presión, como que te empujan. Y de momento sigo avanzando, digo, no voy a hacer caso, ya estaba pensando en bajar la corte celestial. Me agarran el cabello y me lo sacuden. Dije, no, de plano no. Y no quise voltear al retrovisor, no quise ver nada. Ya sentí hasta el escalofrío, todo así. Ya sentí una presencia en el asiento de atrás. Y dije, no, pues no voy a avanzar. Aparte sientes como que la oscuridad te está invadiendo. De por sí ya es mucho con el faro que tienes, mal. La oscuridad invadiéndote, el frío, los vidrios empañándose. Dices, algo está mal. Ahora sí ya empecé a bajar la corte celestial, a rezar, a decir todo lo que podía. Y justamente cuando acabo el tramo de curvas y que empieza ya el alumbrado público, de la nada, mi foco alumbró ya bien, se desempañaron los vidrios, dejé de sentir esa presencia y seguí avanzando y ahí se quedó. Lo platiqué con algunos familiares, algunos amigos me decían, algunos pues se te subió una bruja al carro, otros me dijeron era un ente de ahí de la zona boscosa del bosque, se te subió al carro, un espíritu, un fantasma, o querían que tuvieras un accidente y ahí te quedas. Y eso fue lo que me pasó. Pues es que de por sí ese camino hacia el desierto de los leones está peligroso, ¿no? Sí. O sea, sí. Yo en algún momento llegué a ir, y de ahí voy a contar otra anécdota. Llegué a ir por el desierto de los leones, no exactamente al desierto de los leones, pero sí estaba muy cerca. Y sí recuerdo que pues iba bastante lejos, y eso que ya fuimos como a las 11, creo, más o menos, con una chica con la que yo estuve saliendo. Y aún así, el camino a mí se me hizo muy largo. Más que nada, yo creo que porque no sabes, no conoces, y el camino se te hace eterno, ¿no, güey? Así es. Ya después el regreso sentí que fue más ameno. Pero ahí es donde empieza esta anécdota. Ella agarra y me dice, ¿sabes qué? Me van a regalar unos perritos, pero es hasta por el desierto de los leones. ¿Me acompañas? Pues no, vamos. Pues ya fuimos, ella iba manejando. La verdad es que el güey sí todo de pronto como que nos mandaba por callecitas, pues que la verdad se veían peligrosas. Primero, claro, estaban muy oscuras. Y es lo que te digo, o sea, y lo que tú mencionas, en la oscuridad total creo que te da miedo justamente porque no sabes qué es lo que hay ahí, ¿no? Así es. Y dices, bueno, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué debe de haber ahí? O no sé. La cosa es que antes de llegar, pues la verdad el güey, a pesar de todo, que nos iba guiando, pues nosotros nos sentíamos perdidos justamente porque no conocíamos el destino a donde íbamos a llegar. Pero en un semáforo ella se detiene. Dice, ¿y si preguntamos? No hay que preguntar. Yo la verdad no tenía confianza porque decía, bajas el vidrio, te asaltan, algo va a pasar. Entonces yo, la neta, yo sí iba con miedo de eso porque ya era muy tarde, ¿no? Entonces dije, no, sí, con el güey sí llegamos. En el semáforo donde nos paramos había una persona que iba a cruzar. Pero la persona no se cruzó, se quedó parada. Yo recuerdo que yo la estuve viendo de reojo varias veces y la persona se quedaba quieta, o sea, como si no quisiera pasar, pero el semáforo no avanzaba. O sea, no estaba en verde para que avanzáramos. Sí. Entonces, de la nada, antes de que se pusiera el verde, yo volteo y me la quedo viendo. Esta persona era un hombre y de la nada empiezo a sentir también su mirada de él. Pero una mirada de esa como que sientes como la intención, ¿no? Entonces me lo quedo viendo fijamente y de la nada se le disloca la quijada. Ah, caray. ¿Sí has visto una persona con la quijada dislocada? O sea, completamente sí. La trae como colgando la así quijada. Es. Entonces este vato de la nada la quijada se le hace de lado y se le cuelga y se ve como si estuviera gritando y los ojos se le quedan en blanco. Y o sea, sí me sacó de pedo. Sí me sacó de pedo, pero me quedé así como de, ¿qué pedo? Ella agarra, avanza, y volteé y le dije, oye, ¿viste a la persona? Y me dice, ¿cuál persona? Nada, Ella la verdad también como que sí le daba un poquito de miedo, y yo intentaba no decirle nada de lo que veía ni nada, ¿por qué?
Justamente porque pues, le daba miedo, ¿no? Y ya me había dicho así como de, no me digas porque sí me da mucho miedo. Yo como de, bueno, estuve pensando y se parece como a cierta película. ¿Has visto esta película que es... van grabando conforme van caminando, que entran como a un hospital psiquiátrico? Creo que sí. Y que ven a un ser que tiene la cara así como desfigurada, completamente sí, blanca, que sí. se ve como si se le estuviera dislocada la quijada. Se parece a ese. Se parece ligeramente. Está tétrico, pero, o sea, me sacó de onda porque yo pensé que ella había visto también a la persona. Pero ya cuando avanzamos y le dije, oye, ¿viste a la persona? Me dice, no había nadie. Y mejor que no supo. Y mejor que no lo vio, o sea, no, porque... Así es, bueno, no la percibía. Exactamente, pero yo también pensé así como de... Uy, a lo mejor se subía al carro y te juro que cada ratito iba yo viendo en el espejo y volteando como diciendo, ¿no estará atrás? O sea, me quedé como... La verdad como ciscado, dice, ¿no? Como, ¿no estará acá atrás? Recuerdo que ese día hasta soñé con eso. Fíjate que ahorita que dijiste eso del carro, alguna vez fui a una fiesta Hidalgo en un pueblito muy cercano a Actopan. Resulta que en esa fiesta me empezó a ganar el sueño, como a eso de las 4 de la mañana, y dije, voy a recostarme un rato al coche. El coche estaba estacionado, pues sí, a una cuadra más o menos de donde era la fiesta. Era un espacio abierto, no había más carros alrededor, estaban muy aislados los carros, muy separados. Y total, estaba durmiendo. No sé, empecé a soñar como cosas feas. No recuerdo bien qué estaba soñando, pero sientes esa angustia, ¿no? Estás soñando mal, son como pesadillas. Y en una de esas me despierto porque escucho como azotan unas manos contra el cristal. Y yo dije, ¿esto es de mi sueño? ¿Qué pasó? No hice caso, ni siquiera vi bien al cristal. Nada más dije, escuché eso, me espanté. Y hasta eso tal vez llegué a pensar así como de, me van a asaltar, ¿no? Me están dando un cristalazo. No vi nada así, nada más vi el cristal entero. Eso sí, vi a los alrededores, dije, pues no hay nadie. Prendí el carro, lo moví. Dije, pues si hay alguien alrededor, pues se va a ver en cuanto me mueva. No había nadie. Lo estacioné, nos fuimos, nos quedamos en una casa ahí cerca. Ni siquiera tuvimos que ir al carro. Y al día siguiente, ya cuando nos acercamos al carro, estaban unas manos muy, muy grandes marcadas en el carro. No parecían ni de manos, estaban enormes. ¿Quién sabe qué? O sea, eran mucho más grandes. Sí, eran unas manos muy, muy grandes, unos dedos muy anchos, muy largos. Y estaban muy plasmadas en el cristal en donde yo tuve escuché eso que me despertó. No sé qué habrá sido. Y yo estaba soñando feo. Pues eso está medio curioso, ¿no? Que estás soñando justamente algo, pues así, terrorífico o malo, y que despiertas y hay rasgos como de si, más bien como de que sí hubiera pasado, ¿no? Así es. Y no era un sueño. Sí. Un sueño vívido, dicen, ¿no? Exactamente, o sea, como... eso está muy extraño. Y hablamos como de la oscuridad total. ¿Has visto que las películas, en muchas películas, corren por el bosque en las noches o Claro. ese tipo de cosas? Por ejemplo, creo que hay una que se llama Cazador de Brujas. Este vato corre por el bosque persiguiendo algo. Sí. Esta anécdota no es paranormal o sobrenatural. Es algo muy normal, pero creo que poca gente lo experimenta. Yo cuando estaba estudiando la carrera, fuimos a un bosque en un lugar que estaba entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Entonces había un centro de investigación ahí. Nosotros estuvimos ahí un buen rato, ¿no? Y ya sabes, o sea, yo al menos llegué con la mentalidad de, pues no le tengo miedo a los animales que hay, víboras de cascabel y más animalitos peligrosos, no les tengo miedo, no pasa nada. Llegaron, bueno, más bien pasaron varios días, pero yo veía el bosque y entraba yo de día y como si nada, güey. O sea, decías, nah, sin pedos, y por ahí nos íbamos echando nuestra chelita también, ¿no? Con los compas y todo, y nunca. Pero ¿qué crees? Que de noche siempre me daba curiosidad el poder saber asomarme al bosque y demás.
Obviamente el profe siempre nos decía, el que iba encargado nos decía, ¿saben qué? Ya son adultos, son responsables, entonces si se salen y les pasa algo, pues yo no me puedo hacer responsable, ¿no? Por esa situación. Entonces él siempre nos recalcaba mucho que fuéramos responsables, ¿no? Y recuerdo que un día le dijeron así como, oiga, profe, pues llévenos al bosque, ¿no? En la noche. Y él dijo así como de, pues sí, o sea, pero nada, vamos a hacer un recorrido muy corto. Sí. ¿No? Pues yo recuerdo que en ese día yo no salí con ellos. Pero ya echándote tu chelita en la noche, yo la neta, bien valentón, dije, no pasa nada, a huevo que yo sí me acerco al bosque, ¿no? Y yo de lejos podía ver el bosque, yo creo que estaba como a 100 metros donde ya empezaban árboles grandes. Y nada, huevo, sí paso, sí entro, sin pedo, si en las películas lo hacen, yo también lo hago. Yo empecé a caminar, pero conforme empecé a caminar, cada vez había menos luz. Ups. La oscuridad estaba inmensa, güey, o sea, inmensa. Se tragaba todo, o sea, no veías ni los árboles veías, güey. De que de verdad no se ve nada. Yo nada más llegué a estar a unos 5 metros de verdad estar dentro del bosque. Fuera de ahí, la oscuridad, y yo sentía una presión enorme hasta en el corazón. Esta sensación de peligro, de miedo. Sí. Porque yo volteaba hacia enfrente y yo escuchaba los ruidos que hacían algunos animales. Podías ver de pronto algunos ojitos por ahí que se abrían y se cerraban. Pues de animales que viven ahí, que son nocturnos. Pero, y que yo decía, seguramente es esta especie, seguramente es esta otra. Pero, güey, el mismo cuerpo me detuvo y me dijo, no avances, no entres. Claro. Güey, pinche miedo que sentí. Te juro que es de las veces que he sentido más miedo en mi vida. Porque el mismo cuerpo ya no avanzaba. O sea, yo mentalmente decía, sí, avanza, entra. Pero mi cuerpo solito no respondía, güey. Una reacción natural, ¿no? Una reacción natural, ¿no? La exactamente, al miedo. Y dices, no mames. Y eso solamente con la naturaleza lo he sentido 2 veces, güey. Una vez fue en el bosque y una vez fue navegando en el mar abierto, güey. Igual, bien valentón, sin pedos, es el mar y la chingada y no pasa nada. Y güey, ya que estás de noche, me subí a la popa del barco y güey, ya lo ves y dices, no mames, no. No, el mismo cuerpo ya no se acerca más, güey. Así es. Ya no se acerca, güey, por el puro miedo, güey. No, y meterte al mar de noche, donde de por sí hay veces que el mar por su tonalidad es muy denso y no se ve muy bien a cierta distancia. Imagínate de noche. No, de noche en el mar, la luz de la luna no ilumina nada, güey. No ilumina nada, güey. Se lo traga completamente, güey. Uh-huh. O sea, no ilumina absolutamente nada, güey. Fíjate. Que hablando de agua me recordaste otra historia. No fue en el mar. Esta me la platicaron apenas. Un compañero del trabajo me dice que es Juana Galán. Es en el municipio de Carvajal. Estado de México todavía es. Me platicó que esa zona es de muchos brujos, hechiceros, hacen muchas cosas en toda esa zona. A él le sucedió. Él dice que fue una fiesta, es un pueblito rústico. Dice que a las 2, 3 de la mañana se le ocurre pues ya regresarse de la fiesta. Sus amigos se quedaron, le dijeron, no, pues te alcanzamos. Él dice que iba pasando y para poder llegar a la casa donde se estaba quedando, se quedaba pasaba por donde había un río, cruzaba un puente. Él dice que no había tomado en realidad. Dice, me tomé una cerveza, pero no quise más porque no conozco el lugar, no me daba confianza de beber más. Dice, me regresé inclusive a descansar ya. Y resulta que él ve a una señora ahí en el río. Y la señora le hacía señas de ven para acá, acércate. Dice, era una señora muy bonita, vestida de blanco. Y a él le dio como un temor. O sea, dice, estaba muy bonita, pero la verdad mi cuerpo, mis reacciones me decían, no te acerques, te va a pasar algo. Y él camina un poco más, se le vuelve a aparecer más adelante del río esa misma señora, y ahí es donde dice, ya la vi, y no tenía pies, estaba como flotando. Llega a la casa espantado porque dice que la voz la siguió escuchando, acércate, ven para acá, hasta que entró a la casa. Pasan unas horas y llegan los amigos y lo ven, y dice, me vieron blanco, y le dijeron, pues ¿qué te pasó? ¿Qué te caíste? ¿Te saltaron? ¿Te hicieron algo? No, pues es que vi esto.
Si nosotros no vimos nada, pero al día siguiente al platicarlo con otras personas de ahí del pueblo le dijeron, sí, yo también lo vi, otras personas le dijeron, yo también lo vi, pero te encontraste a Juana Galana. Es una historia muy parecida a la de La Llorona, porque esa señora ahogó a sus hijos en ese río y luego ella también se ahogó ahí, se metió al río y se ahogó, se ahogaron los tres. Y dice que siempre se encuentra y que hay personas que las llama, las atrae y amanecen ahogadas ahí. Luego dicen, no, pues es que son los borrachitos que amanecen ahogados. Pero hay personas que dicen que ni siquiera toman, simplemente los que caen ahí atrapados por su imagen, porque los llaman, pues aparecen ahogados. Pero dicen que está muy relacionado porque es una zona donde hacen mucha hechicería, mucha brujería. Se me hace muy interesante esto que dices de Juana Galana. La verdad es que yo nunca había escuchado esa anécdota, pero tienes razón, o sea, se parece mucho a lo que dicen de La Llorona, ¿no? Uh-huh. También me estabas contando algo de un diablo en la carretera. Bueno, ahí en la carretera que está yendo hacia San Andrés Cholula en Puebla, hay una vía que le llaman recta Cholula. Y donde termina esa recta, en Cholula, hay una iglesia. En esa iglesia es muy famosa porque tienen a un diablo encerrado, un diablito tallado en madera. Está encerrado, lo tienen amarrado primero que y luego encerrado en una caja. La historia de ese diablito es que cuando lo tallaron, la persona que lo talló era un adorador. Hizo, dicen que muchos rituales, que hizo muchas cosas con ese diablito. Las personas del pueblo lo notaron, empezaron a observar que pasaban cosas malas. Y lo que hicieron fue meterse a su casa, quemarle todo lo que tenía y sacaron ese diablito. Lo intentaron quemar y no lo lograron. Y como solución lo que hicieron fue llevarlo a la iglesia, lo amarraron y lo metieron en esa caja. Los padres de esa época decían, pues ahí debe de estar, porque aparte le pusieron agua bendita, hicieron muchas cosas ahí y dejaron de suceder las cosas malas. En los 90 llega un padre. Ese padre dice, pues esas cosas no existen, estas cosas no son así. Como que falto de creencia de que sucedieran, que hubieran pasado y de que fuera a pasar algo posteriormente. Es más, esto no debe estar en la iglesia. Y decide que lo desamarran y que lo saquen al patio de atrás. En cuanto lo desamarran, empiezan a pasar cosas desde lo más sencillo. La gente perdía sus cosas, el celular, la cartera, las llaves. Bueno, en esos tiempos eran los famosos beepers y empezaban los celulares. Las llaves, el dinero. Y después empiezan a pasar accidentes. Los carros se volteaban. Ahí en esa curva de la iglesia. La gente tenía ahí problemas y decía, pues es que algo está pasando. Y después entre las personas que iban a la iglesia, los que hacían la intendencia, empezaron a ver que el diablito estaba afuera. Empezaron a decir, pues es que ese diablo está desamarrado, están pasando todas estas cosas por él. Tantas cosas sucedieron que se llegan a morir personas ahí, que el padre decide, hay que amarrarlo. No creo en esto, pero hay que amarrarlo. Y sí, lo vuelven a amarrar, lo vuelven a meter a la caja, echan agua bendita y dejaron de suceder. O sea, a pesar de que no creía el padre, qué coincidencia que desamarraron a este ser y empezaron a pasar cosas malas, sí. ¿no? Mucha coincidencia, ¿no? Sí. Y justamente más o menos para ir cerrando el capítulo, hay una anécdota muy fuerte que tengo que habla sobre la brujería. Esto me lo manda una señora, tiene aproximadamente 45, 46 años, y me dice que esta anécdota pasó cuando ella tenía su primer hijo. Dice ella que la persona con la que se había casado y que tuvo este hijo, decían que era brujo. Esta señora me menciona y me dice, a mí no me consta que él fuera brujo porque nunca hizo nada extraño, yo nunca le vi nada, pero su familia sí. Dice, su familia era gente, dice, pues la verdad un poquito, no solo extraña, sino también como que muy callada, casi no hablaban, como que no empatizaban con los demás, o sea, gente muy callada. ¿Has visto la caricatura de los Locos Adams, a Merlina? Que es alguien como que muy seria todo el tiempo. Así es. Pues esta señora, perdón, me menciona
que justamente la familia era así, como muy cerrada, no hablaban, como si nunca se reían, algo muy extraño, ¿no? Claro. Dice que cuando empezó a conocer a su familia de su ex esposo, pues no encajaba, es que no encajo. Dice, y ellos también sienten que pues yo no soy como ellos y no me quieren. Se me hacían feos y todo, pero nunca, o sea, nunca me habían hecho nada grave, ¿no? Solamente me veían feo. Y Las así, miradas. y ya, porque casi no me hablaban. Hasta que la verdad, la abuelita de mi ex esposo me dijo, ¿sabes qué? Es que tú aquí no encajas, tú no tienes nada que hacer aquí. Y tu relación con mi nieto no tiene futuro. Tan drástica. Sí, o sea, así, drástica. Y dice la señora, yo le dije a su abuelita de mi ex esposo que al final el amor pues siempre es lo que prevalece y si nosotros queremos sí puede llegar algo. Así es. Y que decía, la abuelita la amenazó y le dijo, si nosotros no queremos, tú no llegas a ningún lado. Yo platicando con mi ex esposo, decía la señora, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a estar con tu familia. O sea, no, me da mucho miedo. O sea, ya me amenazaron. La familia sí tenía cráneos por aquí, cráneos por allá, cruces al revés, o sea, pentagramas, o sea, tenía muchas cosas. Desde que yo entré ahí, huele feo, huele raro como a carne podrida. Entonces, me daba miedo. Nos casamos y no invitamos absolutamente a nadie. ¿No? Boda secreta. Una boda secreta, pero reclamos, ni un reclamo tuvimos de nadie, ni de su familia por parte de él, porque de verdad les valía gorro. Y de mi familia fue como de, hija, pues luego comemos y nos invitas a comer y demás. No todo. Íbamos a casa de mi ex esposo contadas veces. O sea, neta, porque era cumpleaños de su mamá o de la abuelita íbamos, pero siempre me hicieron feos. Siempre, siempre, siempre. Y yo cada que entraba y salía me dolía la cabeza mucho. Dice la señora que queda embarazada, ¿no? Y que todo iba muy bien, todo iba genial. Nace el bebé, fue hombre, pero dice ella que desde que nació ella se empezó a sentir muy mal. Como que empezó a tener problemas con el parto. De hecho menciona ella que tuvo preeclampsia de la nada, o sea, cosas de verdad raras, ¿no? Dice, nunca presenté nada más hasta el final. Se nace mi hijo, nace con buena salud. Y el día que lo llevo para presentárselo a la familia de mi ex esposo, la abuelita me dice que ese bebé es producto de algo que no podía ser y que no podía estar. Dice, ese día la abuelita me corrió de su casa. Dice, pues yo, pues destrozada y todo, porque me dicen eso de mi hijo, le digo a mi ex esposo, ya no vuelvo a regresar a esa casa. Ya no vuelvo. Claro. Yo ya no quiero. Y con justa razón. Y exactamente, o sea, yo haría lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que con alguno de mis hermanos haría lo mismo. Imagínate con un hijo, ¿no? Se entiende por completo. Dice, mi hijo cumple 2, 3 años, 4 años, 5 años. Mi hijo ya estaba grande. Dice, mi familia es católica y yo lo quise bautizar. Dice, mi ex esposo no tenía ningún problema. Dice, en realidad él era como de mente abierta. Como de, órale, pues no hay problema, ¿no? Si es por el bien, no pasa nada. Entonces, menciona que cuando llegó a cierta edad, quería conocer a sus abuelitos. Pero a mí me daba miedo porque ya me habían amenazado. O sea, la abuelita ya me había amenazado y yo tenía mucho miedo. Entonces, decidimos ir. Fuimos. Lo conocieron, pero le hacían cara de fuchi. O sea, después de eso mi hijo ya no quería volver a verlos, porque la abuelita lo trató muy mal. E incluso menciona que creo que hasta le llegó a escupir la abuelita. Entonces, fue todo. A partir de ese día mi hijo empezó a empeorar de salud mucho. Empezó con gripitas, empezó con esto. Y mi hijo, muy mal, muy mal, muy mal.
Lo llevamos al médico muchas veces y mi hijo nunca tenía nada. Le hicieron análisis, pruebas de sangre y demás, y mi hijo nunca tenía nada. Extraño, ¿no? Muy extraño. Hasta que de la nada se me ocurre decirle a mi ex esposo: ¿tu familia no le habrá hecho brujería? Y el ex esposo le comenta: mi familia quizás se dedique a eso y pueda ser mala, pero no creo que tengan el corazón para hacerle algo a sangre de su sangre. O sea, no creo. Y le dice: es que como el niño de la nada está así. La señora era muy católica y dice: yo la verdad pues no creía en eso. Entonces hasta que sí ya había mi hijo muy grave y le dije: ¿sabe qué? Pues sí lo vamos a llevar con alguien que sepa, con un curandero y demás. Lo llevaron y cuando llegaron le dijo: tu hijo ya no se va a salvar. Velo cómo está. Dice que su hijo no era un niño muy delgado, ni tampoco un niño muy gordito. Dice, pero se veía fortachón el niño, o sea, definitivamente estaba bien de salud. Mi niño empezó a adelgazar, pero horrible. La piel se le quedaba pegada a los huesos. Definitivamente. Estaba raquítico. Sí, definitivamente. Cuando llegamos, sí nos dijo: ¿saben qué? Pues yo creo que su hijo no va a salvar. Ustedes les hicieron brujería, pero justamente la brujería fue hacia su hijo. Dice la señora que hicieron oración, lo llevaron a la iglesia y no reaccionaba el niño. O sea, el niño ya estaba muy mal, ya no comía, ya nada. Dice ella que su hijo perdió la vida. Su hijo perdió la vida y nunca supieron la razón por la que perdió la vida, hablando de una manera médica. Entonces, ¿no? O sea, simplemente el niño no reaccionó. ¿No? Dice esta señora que obviamente se divorció de su esposo porque sintió que pues estaba muy muy mal. Y pues sí, como no, la verdad es que yo creo que perder un hijo debe ser horrible, lo peor de esta vida, pero de esa manera, más y que lo haya hecho la familia de tu ex esposa, yo creo que es peor. Peor todavía. Dice que le dijo que, dice esta señora que le gritaba a su ex esposo que todo era culpa de la abuelita, porque la abuelita le había hecho brujería. Yo creo que sí pasó eso. Pues sí, yo también, leyendo la anécdota, yo digo, o sea, primero, qué corazón tiene esta señora, y como ya decíamos en otro capítulo, lo va a tener que pagar, ¿no? Porque se tiene que pagar en esta vida todo ese tipo de cosas, pero me impactó mucho como hasta dónde puede llegar la gente, que incluso llegan a quitar la vida y más de un ser que pues estaba pequeño, o sea, no tenía ni los 10 años. Sí, los alcances que pueden llegar a tener y así como esa historia, otras personas que dicen que hacen invocaciones y que dan como tributos, ¿no? Las vidas o las almas o espíritus de otras personas con tal de obtener algo para sí mismas o el simple placer de hacerle daño a alguien más, ¿no? Y decía la señora en el correo que me mandó, pues yo no sabía qué hacer. ¿Cómo demandas? O sea, en realidad, ¿cómo demandas? Porque yo no tenía pruebas de nada. O sea, ¿cómo demandas que la señora le había hecho brujería a mi hijo? O sea, no hay manera de comprobarlo. Así es. Me divorcio de mi esposo y al año me va a visitar. Yo no lo quería él ni ver tampoco, pero me dice: por favor, necesito verte. Hablo con él y me pide perdón y me dice: es que sí fue mi abuela. Sí fue mi abuela, y dice: yo estoy destrozado también por nuestro hijo y estoy de acuerdo que no me quieras ver ni nada, pero yo también a mi familia ya no la he vuelto a ver. Yo fui y les reclamé y todo, y les dije: ¿saben qué? Ustedes no son mi familia, yo no quiero volver a verlos. Y me dice la señora: mi hijo tiene de que falleció ya 15 años. 15 años que falleció mi hijo y me sigue doliendo como el primer día. Y afortunadamente no he vuelto a ver a esa familia, ya no he vuelto a ver a mi esposo, ni los quiero volver a ver, porque me destrozó la vida. Y yo sigo estando sola, me ha ido muy mal.
Sí, es una triste historia y sí creo que haya sucedido y pues efectivamente esas personas tarde que temprano van a tener que pagar esas cosas que hacen, ¿no? Sí, toda la gente que se dedica a este tipo de cosas, yo siento que lo van a tener que pagar. O sea, yo creo que no hay manera de que salgan ilesos de este tipo de cosas, ¿no? Todo tiene consecuencias. Sí, tiene consecuencias, sí. Al menos a mí se me hace muy, muy feo que traten con niños, ¿no? O sea, un niño no tiene culpa de nada, o sea, ¿por qué Sí. lo haría, no? Sí, es muy triste y sí, alguna vez también conocí a algunas personas que hacían cosas de eso, ¿no? Que tenían sus sectas y me platicaban que inclusive tenían que ir a buscar a su muertito, que tenían que ir al panteón y buscar alguna pieza del esqueleto, el cráneo, un dedo, y hacían tributos con personas. No, qué fuerte, eso sí está muy fuerte, amigo. Sí. Ya para ir cerrando el capítulo, ¿te gustaría cerrarlo con una anécdota tuya? Sí tengo una en relación a la persona que platiqué la vez pasada del autobús. Me dio algunos consejos, entre ellos me había dicho que si viajo por carretera solo o si viajo en algunos lugares así solo, me dijo, trae una chamarra o trae algo en tus asientos, porque si no se te suben cosas. Y me platicó que él alguna vez en uno de sus viajes se le hizo de noche, iba con un copiloto, era la última corrida que estaba haciendo. El autobús llevaba 7 personas, eran contadas, poquitas. Pero bueno, le tocó su viaje, dice que van en trayecto también. Casualmente le pasaban las cosas yendo hacia Veracruz. En el trayecto de noche, es una carretera, van sentido, doble sentido la carretera, era federal. Se encuentran a una señora en el autobús, enfrente haciéndoles una parada. Y se quedan ellos extrañados, pues nosotros no hacemos parada, vamos de terminar a terminar. Síguete, no le hagas la parada. Avanzan otros kilómetros y en otra parada se la vuelven a encontrar. Dicen, qué raro, es la misma señora de allá atrás, ¿no? Sí, pues qué raro, no, pues síguete, no vaya a ser otra cosa, ¿no? Y ellos también iban pensando así de que pues no nos vayan a hacer la parada para saltarnos, para quitarnos el camión a saltar a los pasajeros. Después se la vuelven a encontrar y la vuelven a ignorar. Hasta que de repente en la carretera a la mitad se la encuentran. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos o qué? No, pues síguete, pues no vaya a ser otra cosa. Total, el autobús tiene seguro, es de noche y no tiene por qué estar ahí, y menos haciéndonos la parada. Y total que la atraviesan y dicen que la vieron pasar en medio de ellos. Se les hizo medio raro, dicen, pues la atravesamos, pues qué era esto, ¿no? El camión me dice que tenía una puerta para conectar con lo que eran los pasajeros. Dice que van avanzando y de momento les tocan la puerta, dicen, pues algo va a querer algún pasajero, ¿no? Abren la puerta y era la misma persona que les estaba haciendo la parada, que les dice ahora, me bajo allá adelante en la parada. No, pues se quedaron blancos, dicen, pues ya que hicimos, pues nos paramos, abrimos la puerta y se bajó. Se siguieron y dice, pues se nos subió el autobús cuando lo atravesamos. O sea, la atravesaron a esta persona y de la nada ya estaba arriba del autobús. Sí, les tocó la puerta, les dijo que se bajaba en la siguiente parada. Pues en un viaje de noche no tienen que hacer paradas. Y le hicieron la parada, se bajó, pasó junto a ellos. Oh, está bien cabrón. Sí. De por sí, en las carreteras se cuentan muchísimas cosas de seres que pueden ver, de gente que te hace la parada y tú los ignoras y de pronto pasa esto, ¿no? Sí. O que de la nada hay una mujer sentada en tu carro y después hay accidente, ¿no? Sí. De hecho, hay una carretera famosa yendo hacia Real del Monte. No sé si has escuchado Real del Monte, está en Hidalgo. Sí. Hay una zona de curvas, no me acuerdo cómo le llaman. Ahí es donde dicen que se te aparece una mujer, te hace también una especie de parada, pero tú tienes que ignorarla, ni siquiera tienes que voltear a ver, y debes de tener cuidado porque se te sube a ciertas horas de la noche si tú pasas. Así que aunque no le haga la parada, a veces ya la traes a un lado y provoca accidentes. Y también me decían que por esa experiencia que han tenido, decían siempre debes de traer algo en tu asiento si vas solo, para que no se te suba nada.
Bueno, pues ya tenemos un buen consejo. Ya saben que si viajan de noche y van solos, pues hay que poner algo que esté ocupando el lugar, espacio, ¿no? así es. El espacio para que no se pueda subir nadie, ¿no? Así es. Bueno, no sabemos si es cierto o no, pero Yo el lo consejo hago ahí está, ¿no? y ya no me ha pasado nada. Bueno, afortunadamente el consejo ahí está. Y pues amigo, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Ojalá puedas venir una tercera vez para poder grabar. Me parece perfecto, La estoy verdad. disponible y agradeciendo la invitación, disfrutando de estar platicando todas estas anécdotas y mi eterna gratitud para ti y para tu público. No, amigo, muchas gracias. Ojalá de verdad puedas venir y darte la vuelta por acá, porque las anécdotas han estado muy, muy chidas, ha estado muy ameno todo esto. La verdad, muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven también, muchísimas gracias por vernos. Por favor, compartan todos nuestros videos con sus familiares, con sus conocidos. Dejen su like, apóyennos en todas nuestras redes sociales y sigan mandando sus anécdotas para que puedan salir en nuestros siguientes capítulos. Yo soy Rey y esto fue Reino Paranormal. Hasta la próxima.